Ya. Va. Pues lo último que estábamos viendo, o bueno, lo que vimos el viernes conmigo, fue que pues los naturales no son equipotentes a los números reales, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue dar un argumento de diagonal, ¿no? O sea, prácticamente lo que hicimos fue exhibir una función de tal manera que esa función no, no fuese su predictiva, ¿no? O sea, yo agarré y definí cualquier función que va de los naturales a los reales, supuse que era su predictiva, o bueno, biyectiva de hecho. Entonces, pues como que a los reales, pues los podía enumerar, ¿no? Al natural cero le asociaba el real a cero, al natural uno le asociaba el natural a uno, el natural 2 le asociaba el natural a 2 y así. Entonces tenía mi conjunto de números reales, a n, bueno, desde n igual a 0, si quieren, porque omega 15 de 15 hasta infinito, ¿no? Teníamos a todos nuestros reales aquí. Y decíamos que cada real lo podíamos expresar en su forma decimal y, y construíamos un argumento diagonal. De hecho, en la tarea les puse un ejercicio de, de bueno, es una biyección entre, y es porque está bien interesante. Bueno, de los naturales en los enteros. Y pues básicamente la función hay que probar que es biyectiva y pues como que a los números pares los mandas a los positivos y a los impares los mandas a los negativos. Ese ejercicio está sencillo. El que les quería poner, pero se me hizo ya demasiado atascado, era darles la función que va de los naturales en los racionales. Y pues básicamente el argumento, si quieren se los platico así rápidamente, el argumento que utiliza, bueno, para dar una función explícita entre los naturales y los racionales, hay que expresar a todo número racional por medio del algoritmo de la división como una fracción continua. Por ejemplo, si yo agarro una fracción, la que sea, digamos, no sé, 30 séptimos, pues entonces lo que yo hago con el algoritmo de la división es que pues aquí le tocan 4 por 7 son 28 y entonces me sobran 2. Entonces esta fracción la puedo expresar como 4 más 2 séptimos. Y entonces si yo me fijo en el recíproco, pues sería 7 medios. Y de nuevo por el algoritmo de la división yo puedo dividir aquí, 3 por 2 serían 6, para 7 sería 1. Y entonces pues lo que estoy diciendo es que 7 medios lo puedo ver como 3 enteros más un medio. Entonces, esta fracción de acá sería 4 más, pero como yo quiero 12, como no quiero el 2 séptimos, sino el que quiero es 7 medios, pues entonces puedo poner 1 entre 7 medios, y entonces esto de aquí sería 1, bueno, más bien 4 más 1 entre, y ahora sí, el recíproco de 7 medios es 3 más 1 medio. Entonces, se puede probar que cualquier número racional se puede expresar en términos de una fracción continua. Es decir, cualquier número de la forma P entre Q se puede expresar de la forma A0 más 1 entre A1 más 1 entre A2 más 1 entre A3 más 1 entre, perdón, digamos A3 y aquí línea grandota, más 1 entre A4 y así continúa. Entonces, les quería poner eso en la tarea, pero sí ya se me hizo demasiado atascado. Pero bueno, todo esto va a que Cantor probó que los naturales son equipotentes a los enteros, son equipotentes
a los racionales, pero ya no son equipotentes a los reales. Les digo, este sí está en la tarea, este se los quería poner. Y bueno, en clase también vimos este de los reales, ¿no? Y entonces, la generalización de este teorema, pues justo es preguntarse si, digamos, cuál es la relación que se guarda entre esos dos conjuntos y cuánto es lo que crece, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto, digamos, de 3 elementos, pues ustedes bien saben que cuando yo saco la potencia de ese conjunto, pues eso es como tomar el conjunto, bueno, el número de elementos, más bien va a ser 2 a la cardinalidad de alfa, que en este caso sería 2 a la 3, que sería 8, ¿no? Y que de hecho potencia de alfa, pues es el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, el unitario del 1, bueno, más bien, el conjunto que tiene el 1, 2, el conjunto que tiene el 1, 3, el conjunto que tiene el 2, 3 y el total. Entonces, en efecto, sí son los 3 subconjuntos. Y entonces, para cualquier conjunto finito, se puede probar que si el cardinal de A es igual a la n, pues entonces el cardinal de la potencia de A va a ser igual a 2 a la n. La prueba de eso es muy sencilla, es por inducción. Y entonces Cantor, cuando probó este teorema, pues desde luego que la cardinalidad de los naturales es más chiquita que la de los reales, ambas son infinito, pero ¿qué tan infinito es ese infinito, no? Eh, y entonces, pues eso lo llevó a la siguiente generalización de su teorema, que se le conoce como el teorema de Cantor, y es que cualquier conjunto arbitrario no se puede biyectar con su potencia. Entonces, posterior a eso, pues la cardinalidad de los reales, y eso ya es dependiendo del axioma de elección y demás cosas, la cardinalidad de los reales se puede asumir que es la cardinalidad de la potencia de los naturales, pero pues eso es un teoremón, o bueno, no un teorema, sino algo que se le llama como la hipótesis del continuo, que es independiente de los axiomas de Z, etc. Y entonces, bueno, todo este choro que les estoy aventando es, digamos, para que sepan de dónde viene la motivación de la prueba de su teorema. Cualquier conjunto no puede ser biyectable con su potencia. Entonces, pues, sin más, vamos a ver la prueba de ese teorema. Eh, CAA, bueno, teorema de Cantor. CAA, un conjunto. Entonces, existe una función inyectiva de A en potencia de A. Pero A no es equipotente a potencia de A. Entonces, ¿cuál va a ser la función inyectiva que va de A en su conjunto potencia? Pues la natural, ¿no? O sea, un conjunto. eh, a ver, dos casos. ¿Qué pasa si A es vacío? Tenemos dos casos. Pues el caso 1 es que si A es vacío,
pues implicaría que potencia de A sería únicamente el unitario del vacío, ¿no? Entonces, la potencia de A sería el unitario del vacío y F definida del vacío en el unitario del vacío es inyectiva. Esto por un argumento de vacuidad. Para ver que no es inyectiva, tendrían que exhibirme dos elementos en el vacío cuyas imágenes fueran la misma, pero no pueden porque pues en principio no pueden tomar esos elementos, ¿no? Pero esa función no va a ser su predictiva, pero sin importar f, como sea f no puede ser su predictiva. Pues no existe un x en el vacío, de tal manera que f de x sea el unitario del vacío, ¿no? De nuevo, para mostrarme que sí puede ser su predictiva, tendrían que exhibirme un elemento en el vacío que le pegue al unitario del vacío, y pues eso no se puede. Entonces, de hecho aquí sería el conjunto que tiene al unitario del vacío. Entonces, pues ya, sí hay una función inyectiva, pero no hay ninguna función supradictiva. El caso 2, pues es cuando A no es vacío. Supongamos que A es distinto de vacío. Entonces, como A es distinto de vacío, pues va a implicar que la potencia de A también va a ser distinta de vacío. De hecho, la potencia siempre es distinta de vacío. Entonces, existe algún X en A, sea F1 que va de A en la potencia de A, definida como pues a cada X lo mando al unitario de X. Este de aquí, X es un elemento de A, mientras que el unitario de X es un subconjunto de A, por lo tanto es un elemento del potencia de A, ¿no? Entonces, observación, X está en A y el unitario de X es un subconjunto de A, lo que implica que el unitario de X es un elemento de la potencia de A. Pues F1 claramente es inyectiva, ¿no? F1 es inyectiva. Sean X1 y X2 en A, de tal manera que f de X1 pues es igual a f de X2. Por definición de f, eso implicaría que el unitario de X1 es igual al unitario de X2. Y pues dos conjuntos son iguales y solo si tienen los mismos elementos, pues eso implica que X1 tiene que ser igual a X2. Por lo tanto, X es inyectiva. X, F. Ahora, ¿cómo vemos que no puede ser equipotente? Pues voy a tomar una función arbitraria, la que sea, y voy a ver que jamás en la vida puede ser supraadictiva. Sea F que va de A, bueno, supongamos que sí son equipotentes. Sea A que va de A en potencia de A, una función arbitraria, la que ustedes quieran. Veamos que F no puede ser supraadictiva. Podría ser inyectiva,
si a lo mejor esa F arbitraria que tomamos es la F1, ¿no? Pero, pues, si pruebo que no puede ser su predictiva, no importa cuál función sea, pues estoy viendo que no se va a poder. F no puede ser su predictiva. Bueno, pues para eso lo que tengo que hacer, aquí está A, y entonces, pues qué sé yo, a lo mejor A está por aquí, y acá está potencia de A. A puede tener aquí muchos puntos, y potencia de A, pues en principio son subconjuntos de A, pero como estamos tratando una función arbitraria que va de acá para acá, o sea, pues pueden pensar que potencia de A como son subconjuntos se ven así, pero al final pues piensen que esos de ahí todos son puntos también. Entonces, como no es su predictiva, bueno, para ver que no es su predictiva, yo tendría que encontrar un elemento aquí, de tal manera que ese elemento no venga de ninguno de los de acá, ninguno le pegue a ese que está encerrado en color azul. Y además, el elemento que encuentre no tiene que depender de la función, o sea, de la regla de correspondencia de la función, porque F es arbitraria, ¿no? ¿Cuál es el elemento que me va a funcionar? Ah, pues, consideremos el siguiente conjunto. B va a ser el conjunto de los X en A, de tal manera que X no pertenece a F de X. A ver, dos observaciones. Observación 1. B es un subconjunto de A. ¿Por qué? Bueno, más bien. B es conjunto. La razón, pues como A es conjunto, y phi de X definida como los X que no están en F de X, es una fórmula bien formada por el axioma de separación. B igual al conjunto, o el conjunto de los X en A, tales que phi de X es conjunto. Pero pues eso implica que el conjunto de los X en A, tales que phi de X, pero X es X, no pertenece a F de X, y este se llama B, es conjunto, ¿no? Entonces, sí, porque ustedes podrían decirme como, oye, pero ese mismo argumento es como el que se utiliza para probar que el conjunto de todos los conjuntos no es conjunto, ¿no? Del elemento que no se pertenece a sí mismo. Sí, pero la diferencia es que aquí yo ya estoy partiendo de algo que yo sí sé que es conjunto, y ese de ahí es A, ¿no? Entonces, no hay ningún problema al utilizar ahí el esquema de separación, y por lo tanto B es un conjunto. ¿Eso queda claro para todos? Right. Observación 2. Sale. B es un subconjunto de A. Pues claro, el esquema de separación lo que me está diciendo es que tengo aquí un conjunto A y solamente estoy tomando aquellos elementos de ese conjunto que satisfagan mi fórmula bien formada phi de X. Entonces, claramente B es un subconjunto de A. Pero por ser un subconjunto de A, pues entonces, bien importante, va a implicar que B
va a ser un elemento de la potencia de A, ¿no? Afirmo que ese conjunto B es el conjunto que no le puede pegar, que nadie de A le pega a ese conjunto, ¿no? Afirmamos. ¿No? Entonces, afirmamos que no existe un A en A, de tal manera que F aplicado a ese A es B, ¿no? Entonces, ese de ahí que encontré en azul, este conjunto, es el que está resultando ser B. Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que sí pasa. Suponiendo que sí pasa, pues entonces va a existir un A en A, de tal manera que F de A, pues va a ser igual a B. Entonces aquí hay un A en A, de tal manera que este de aquí es el que le está pegando a todo este. Y entonces, pues la pregunta natural es si A está en B, ¿no? Porque como B es un subconjunto de A, pues entonces cualquier elemento que yo tome de A pasa de dos. O estás en B o no estás en B y no hay de otra, ¿no? Porque, pues, si yo considerara aquí, quién sabe, a lo mejor lo voy a pintar de este lado. Si yo tomo una colección de estos puntos, el primer caso es que este de aquí también es B, porque es un subpunto de A, ¿no? Y el segundo caso, pues es que como que sí pesque A, ¿no? A lo mejor sería como algo así. Entonces, lo natural es preguntarme si A está en B o si A no está en B, ¿no? Pues, ¿qué pasa si A está en B? Si A está en B, pues entonces, por definición de B, A está en el conjunto de los X en A, tales que X no está en F de X. Eso implicaría que entonces A no está en F de A, pero F de A es B. ¿Y qué pasa si A no está en B? Pues entonces A no está en F de A, pero entonces A pertenece, aquí no está, A pertenece a la colección de todos los elementos de A, de tal manera que no están en su imagen, pero pues eso se llama B, entonces A está en B, pues eso es contradictorio, ¿no? Por lo tanto, no existe F que va de A en potencia de A, o bueno, no existe un A en A, de tal manera que F de A es igual a B. Y como F fue arbitraria, pues entonces para todo F que va de A en potencia de A, F nunca puede ser su proyectiva. Pues eso va a implicar que A
nunca va a poder ser equipotente a su potencia. ¿Cómo lo ven? Está locochón, ¿no? Cantor siempre hizo cosas así bien, bien locochonas. Pues fue el que vino a romper mucha matemática de allá de sus tiempos, de los 1800. Así él llegó y vino a romperlo. No, no en vano, pues están estos teoremas, la demostración de que infinitos son más grandes que otros infinitos. Pues, por ejemplo, tal vez han escuchado ahí en cálculo del conjunto de Cantor, que también rompió muchas nociones que se tenían de cálculo. O sea, un conjunto que es cerrado, que es acotado, es compacto, pero que está como muy disperso. O sea, se ve como así, como muy locochón, pero que cumple un montón de propiedades interesantes porque eh, no, o sea, es como denso, pero al mismo tiempo no es denso porque, o sea, su cerradura no es como todos los tercios del intervalo porque él ya es cerrado, y así, ¿no? Está la escalera de Cantor, que es una función que es continua, pero se ve con muchos escaloncitos así, y luego así, y muchas más cosas, y también esa cosa con un montón de contraejemplos en tecnología, y no, o sea, eh, sí Cantor llegó a romper muchas de las ideas intuitivas que se tenían en el momento, eh, y pues no sé, a mí me gusta mucho Cantor. Sale. Eh, si no hay dudas hasta aquí, pues entonces voy a lo siguiente. Intuitivamente, he estado utilizando un concepto, bueno, no sé si lo definió Ale, y bueno, en este caso, nosotros probamos que un conjunto, bueno, definimos que un conjunto va a ser equipotente a otro si existe una función biyectiva, ¿no? Pero si hay una función inyectiva, pero no suprayectiva, pues como que podríamos pensar como qué pasa con la cantidad de elementos, ¿no? A lo mejor no son equipotentes, no tienen la misma cantidad de elementos, pero sí podría como comparar cuál es más grande que otro, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí A y yo tengo aquí B, pues tengo una función inyectiva que va de A en B, pues como es función, me tengo que acabar a todos los puntos de A. Y como es inyectiva, pues solamente le tiene que tocar un punto, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que en A ya me acabé los elementos de A, pero en B bien podría tener cosas que me sobren y no estarlas asociando a absolutamente nadie, ¿no? Entonces, pues si yo tengo una función f que va de A en B, no voy a poder asegurar la equipotencia, pero al menos voy a poder decir que la cantidad de elementos de A es más chiquita que la cantidad de elementos de B, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo una función suprayectiva? Ah, pues de nuevo, aquí está A, este sería inyectiva, y pues acá está B. Tengo una función suprayectiva. Entonces, pues, si yo me los pinto así, eh, pues ese dibujo no puede pasar, porque me tengo que acabar a esos tres, ¿no? Pero si yo a esos cuatro que ya tengo asociados se los quiero poner así, pues ese dibujo tampoco puede pasar, porque f ya no sería función, ¿no? Entonces, mi dibujo se tendría que ver como, pues así,
al menos tengo que tener la misma cantidad de elementos que tengo en el codominio, pero como no le estoy pidiendo inyectividad, pues a lo mejor podría haber aquí otra cosa que le pegue a este y este que le pegue a este y este que le pegue a este, pero al menos sí estoy pidiendo que la cantidad de elementos sea en A sea la misma que la cantidad de elementos en B, mínimo. Entonces aquí es F supra. Y aquí tengo que la cardinalidad de A sería más grande que la cardinalidad de B, ¿no? Por el momento no hemos definido lo que es cardinalidad y es porque cardinalidad es un concepto también bastante pesado, pero pues justo vamos para allá para tratar de dar una definición un poco más accurate de lo que sería cardinalidad. Eh, porque así con papitas y puntos finitos, pues todo está como bien padre, ¿no? Cardinalidad, pues cuento cuántos elementos tiene el otro, y entonces pues ya, ¿no? Pero si pienso en conjuntos infinitos, pues entonces como que ya no podría hablar de tan fácil de lo que es la cardinalidad, ¿no? ¿Qué es la cardinalidad? Sí, la cantidad de elementos, pero para la cantidad de elementos lo que necesitas es tener un punto de referencia, algo con qué comparar para saber cuántos elementos tiene esa cosa. Con conjuntos finitos, pues un conjunto A va a tener cardinalidad 2 o bueno, en este caso 5, y la razón es porque nosotros podemos hacer una función biyectiva que va de A en el 5, ¿no? Pero en un conjunto infinito, pues como que es más difícil agarrar y definir ese concepto, ¿no? Entonces, hay que tener más cuidado, eh, pero para allá vamos. Entonces, a ver, déjenme ver, definición. Ajá, definición. Em, Sean A y B conjuntos, diremos que A está dominado por B y lo denotaremos por A menor o igual que B. Si existe una función f que va de A en B, inyectiva, ¿no? Diremos que A está estrictamente dominado por B si existe, bueno, más bien, si A está dominado por B y A no es equipotente. A esto lo denotaremos por A menor estricto. Sea un conjunto, diremos que A es finito si existe un natural, de tal manera que A es equipotente a ese natural, y en otro caso, diremos que A es infinito, ¿no?
Ah, si A, bueno, híjole, no, esto no es definición. A ver, yo sé que A está dominado por B si existe una función inyectiva que va de A en B, ¿no? Y si también existe una función inyectiva que va de B en A, entonces como que A dominado por B hay una F inyectiva y pues si B está dominado por A habría una función inyectiva. ¿Será que con eso me basta para asegurar que existe una función H que va de A en B biyectiva? ¿Ustedes qué creen? Como que suena que es lo más natural, ¿no? Eh, tengo aquí A y me acabo todos mis elementos y a lo mejor B tiene más cosas, ¿no? Están así asociados, pero también estoy diciendo que si yo agarro y vuelvo a poner aquí A, vuelve a haber otra inyección, ¿no? Y entonces como que yo podría considerar la composición y entonces pues si A no tuviera la misma cantidad de elementos que B, pues como que esa composición como que no estaría bien definida en principio, ¿no? Ese es un teoremón que también vamos a ver, que es el teorema de Cantor-Schroeder-Penzias. La respuesta es sí, pero no es trivial verlo. Sí, pero no es evidente. Ah, y aquí le vamos a poner que es el teorema de Cantor-Schroeder-Penzias. ¿Ok? Entonces, pues vamos encaminados para allá. Mm, déjenme ver. Ok, nuestro punto de referencia van a ser los naturales. Entonces, pues estaría padre que los naturales no tuvieran como la misma cardinalidad entre ellos, ¿no? Y aquí es cuando voy a utilizar lo que les platiqué de cómo eran los naturales, que dijimos que pues el vacío es el cero, el uno pues es el unitario del cero, el 2 pues es el unitario del, con el conjunto que tiene el cero y el uno, el 3 el conjunto que tiene el cero al 1 y el 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en general, el natural n sería el conjunto que tiene al cero, al uno, al 2 y así hasta el n menos 1, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta porque vamos a ver la siguiente prueba. Eh, teorema. Para cualquier natural n, eh, y para todo x subconjunto propio de n no es equipotente a x. Pues desde luego que se ve que este tiene 0 elementos, un elemento, 2 elementos, 3 elementos y así, pero pues hay que probarlo, ¿no? Y estaría chido tenerlo porque justo los naturales son como nuestro primer acercamiento a lo que es una cardinalidad. Estamos diciendo que nuestro punto de referencia para comparar, entre comillas, lo que nosotros vamos a ver que es cardinalidad, pues es que exista alguien equipotente a algún natural, ¿no? Mm, si sí fuera composición de las otras, ¿no? Como Uriel. Es que, o sea,
Ajá, lo de Cantor-Bernstein, ¿no? Es que no es tan sencillo porque las Fs son arbitrarias, no sabes cómo se están comportando, ¿no? O sea, puedes tener aquí A y aquí B y aquí A, y entonces, pues a lo mejor A se ve así. Y entonces B, pues como es inyectiva, pues qué tal que A te hace esto. Les voy a poner nombres. 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí A vuelves a tener el 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces, como de la primera a la primera hay una función inyectiva, pues como que vas así, ¿no? Y de la otra, pues como que vas de B en A, también hay otra función inyectiva. Entonces, pues, quién sabe qué esté haciendo la función, pero a lo mejor hace como algo así. Em, bueno, ya está acá, pues no existiría. Y F, G. Ay, es que desde luego en el dibujo no se va a ver, pero mira, G compuesta con F, como que sería tu candidato ideal en primer principio, ¿no? Y entonces, composición de inyectivas en clases sí vimos que era inyectiva, pero la supraactividad es la que va a estar bien complicada de probar, porque si yo quisiera probar supraactividad, me tomo un elemento en A. Y entonces, pues, ¿cómo puedo decir que existe alguien en B? De tal manera que G aplicado a B es igual a SY, ¿no? Me tomo al 3. ¿Cómo puedes afirmar que existe alguien en B que en efecto le está pegando al 3? O sea, en principio, en el dibujo se ve claro. Y si las cosas son finitas, pues desde luego, ¿no? Pero, o sea, así agarrar y decir quién es el elemento, como que está bien difícil agarrar y construirlo, ¿no? No sé si se ve el problema, más o menos. X es un subconjunto propio de N. En el último enunciado, perdón, Alberto. Em, en este de la composición, no sé si se ve cuál es el problema. En el dibujo no se ve el problema. El dibujo, el problema se ve cuando yo quiero agarrar y dar este paso. Hay alguien que le pega a ese alguien, ¿no? Y de nuevo, pues tú me dices, pues es que fíjate quién es el punto del A que le está pegando al B. Pero de nuevo, o sea, para encontrar a este, pues ustedes me pueden decir, pues fíjate quién es el A en A, de tal manera que F de A es el que le está pegando a B, ¿no? Pero de nuevo, ¿cómo aseguran que existe este A de tal manera que este A le está pegando a B? Si a lo mejor el B que pasa, que le está pegando al 3 es este de aquí, ¿no? Entonces, les digo, en el dibujo se ve como contraintuitivo, porque es como, pues sí, ahí se ve claramente, lo compones y ya quedó, ¿no? Pero hacerlo formalmente para ver lo de la supraactividad es algo bastante complicado de hacer. Y sí se necesita un poco más de herramienta para probar eso. No sé si más o menos queda clara la duda, Uriel, y cuál es el problema de por qué la composición no baja la sale. Alberto, en el teorema que estamos enunciando, sí, X es un subconjunto propio de los naturales. Entonces, acuérdense que N
es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2 y así hasta el n-1. Entonces, X bien podría ser el 0, el 3, el 8, el n-2 y el n-1. Y ya, ¿no? Bueno, suponiendo que n es algo muy grande. La prueba de esto. La prueba la vamos a hacer por inducción. Entonces, demostración por inducción. Sobre n. Entonces, el caso base. Cuando n es igual a 0. Pero cuando n es igual a 0, nosotros dijimos que el 0 es el vacío, ¿no? Entonces, para todo x, su conjunto propio del vacío, x no es equipotente con el vacío, es verdadero, porque el vacío no tiene subconjuntos propios. De nuevo, es un argumento de vacuidad. Hipótesis de inducción. Supongamos que para n, en n, y para todo x, subconjunto propio de n, x no es equipotente con n. Y nuestro paso inductivo, pues es ver el siguiente, ¿no? Entonces, sea n+1, que también es un natural, y por demostrar que para todo x, subconjunto propio de n+1, n no es equipotente, perdón, x no es equipotente a n+1. Pues supongamos que sí. Pues entonces existe un x subconjunto propio de n+1 de tal manera que x es equipotente a n+1. Y entonces, lo voy a poner aquí en verde. Imagínense que n+1 pues es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2 y así n-2, n-1, n. N es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al n-2 y al n-1. Y ya, ¿no? Y X es un subconjunto del primero y es un subconjunto propio. Eso quiere decir que entonces X puede tomar cualquiera de estos de aquí e incluido el n. Pero fíjense que si no toma el n, pues de hecho es un subconjunto de n, ¿no? Si lo toma, pues o sea, si no lo toma, puedo hacer un caso utilizando mi hipótesis de inducción. Y si lo toma, pues entonces ya veo cómo lo ajusto, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. Caso 1. X no es un subconjunto, bueno, N no pertenece a X, ¿no? Entonces,
Mm, mm, ujú. N no pertenece a X, entonces X sería un subconjunto propio. Mm, caray, no, no está. Ah, ya, 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 ya. Claro. eh, Se me estaba olvidando que X sí es equipotente a N más uno, ¿no? Es que, o sea, como X no está en N, o sea, como N no está en X, o sea, pero X bien podría ser todo este conjunto. Y este conjunto, pues, de hecho es todo N, ¿no? Entonces, pues X sí es equipotente con N y entonces, o sea, no es una contradicción con lo que está acá arriba, porque para eso tendría que pedir que X fuese un subconjunto propio de N, ¿no? Entonces, pero no estaba viendo que por hipótesis X sí es equipotente a N más uno. Ah, ok, ya, ya, ya. Entonces, eh, como X sí es equipotente a N más uno, pues entonces existe una función F que va de X en N más uno, o bueno, más bien, al revés mejor, porque es la que me sirve, de N más uno en X biyectiva. En particular, ah, pues consideramos la pareja n, f de n. Y así, si hacemos eh, f, hagamos prima, como f menos esa pareja, pues entonces f que va, bueno, f prima que va de n más 1 menos n en x menos f de n es biyectiva. Y además, x menos f de n es un subconjunto propio, ahora sí de n, pero n más 1 menos n es equipotente a n, lo que implicaría que entonces x menos f de n también sería equipotente a n, y esto es contradictorio, ¿no? Porque entonces ahora sí estoy diciendo que x menos f de n es un subconjunto propio de n que es equipotente a n, pero eso no puede pasar por hipótesis de inducción, ¿no? Eso es contradictorio por hipótesis de inducción. Entonces, el caso 1 no puede pasar.
Caso 2. Pues, ¿qué pasa cuando n sí está en X? N sí pertenece a X. Ah, bueno, pues otra vez, como X es equipotente a n más 1, pues entonces va a existir algún K en n más 1, o bueno, si quieren lo pongo bien. Entonces existe F que va de n más 1 en X, biyectiva. En particular, como n está en X y F es supra, pues implica que existe un K que está en n más 1, de tal manera que F de K pues es igual a n, ¿no? Y entonces, pues ahora voy a definir un nuevo conjunto. Sea G una función que va de n en X como G de I va a ser igual a F de I si I es distinto de K, y va a ser F de N si I es igual a K. Entonces, F, perdón, F no, G es biyectiva, lo que implicaría que entonces X es equipotente a N, y esto sería contradictorio otra vez, ¿no? Ajá. Y pues ya. Por lo tanto, no sucede que X sea equipotente a N más 1, y así para todo N natural y para todo punto propio de ese natural, X no es equipotente a N. Ningún subconjunto de un natural es equipotente al natural, ¿no? Y ya. Ya son las 2.